Aleluya, que mi amor por ti sea mi razón de vivir. Aleluya, sí, Señor. Queremos darte lo mejor, Señor. Queremos darte lo mejor en esta mañana para ti. Padre, ayúdame siempre a vivir solo por ti, solo por ti. Hazme como tú quieras que sea yo y que, Señor, todo seas para mí. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Oh, pídaselo a Él, Padre, Padre, haz que tu faz brille en mi ser. Mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Pídaselo. Quita aquello que me aparta de ti y que mi gozo se halle en ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí. Oh, sí, Señor. Oh, Padre, Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos, Señor. Quiero siempre vivir mis días por ti y al tu venir preparado estar. Que mi amor por ti sea que te pueda. Pídaselo. Y que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Podemos darle lo mejor a Él en esta mañana. Aleluya, sí, Señor. De lo que tú me has dado, Padre, de la medida de fe que tú me das en esta mañana, Señor. Te adoro con todo mi corazón. Quita aquello que me aparta de ti, Padre.
Eso anhelo en esta mañana, pídaselo. Y que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor de mí, lo mejor de mí, lo mejor de mí, lo mejor. Puedo alzar una adoración a Él y decirle: Señor, ese es mi anhelo en esta mañana, darte lo mejor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios sea con cada uno de ustedes en este día domingo, un día especial cuando honramos los creyentes la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos tenido un gran tiempo mirando, estudiando las Escrituras, identificándonos y caminando de acuerdo a la luz que hemos recibido en este tiempo. Sabemos que es el tiempo de la apertura de la palabra, cuando estamos mirando claramente en las edades de la iglesia. Allá en el Antiguo Testamento también solamente estábamos mirando la sombra de lo que hoy ha llegado a ser una realidad. También quiero informar a la iglesia que hemos tenido buenas noticias de la sanidad o de la recuperación de nuestro hermano José Santamaría. También hoy hablé con la hija de nuestro hermano Wilson Pérez. Está muy contenta, ha visto la mano de Dios trabajando a favor de su padre, y agradecemos y honramos a nuestro Señor Jesucristo y estamos felices de que Él siga siendo Jehová Rafa. Amén. Él nunca pierde ninguno de sus atributos. Él sigue escuchando y sanando también a su pueblo. Vamos a redimir el tiempo. Para ello le invito a abrir Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, y leeremos hasta el 7 inclusive. Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 4 hasta el 7. Mientras busca la escritura ahí en su casa, estaba también deleitándome en el estudio en esta tarde, leyendo un poquito una biografía de un gran creyente de hace 2 siglos y medio más o menos, llamado Jonathan Edwards, un tremendo y poderoso predicador, un hombre consagrado. Oraba y estudiaba la palabra 13 horas al día. Cuán pequeño nos sentimos nosotros, hermanos, con toda la luz, con toda la revelación que hemos recibido, que no llegamos ni a la mitad de eso. Y este hombre, Dios le dio un mensaje que estaba basado allí en el 32 de Deuteronomio, en el versículo 35, donde el Señor dice que mía es la venganza y la retribución. Y esa fue la escritura que este hombre tomó para escribir su sermón, que lo tituló Pecadores frente a un Dios enojado. Cuando llegó la hora del servicio, este hombre tomó su manuscrito, lo puso muy pegado a su cara y empezó a leerlo. Dice la historia que era casi con una voz monótona, pero algo se encendió en la gente de la iglesia. En aquellos que oían, ellos entraron en algo, en el espíritu de lo que ese hombre estaba leyendo. Y mientras este hombre leía en su sermón cómo había un Dios enojado que había dado su vida para abrir un camino, el pueblo se había desviado a diestra y a siniestra, y él daría la retribución justa, que el pie de aquellos impíos resbalaría. Incluía en su sermón que cada uno de los que oían estaban colgando sobre el infierno, que habían nubes, truenos, relámpagos que mostraban el enojo de Dios, y ellos estaban literalmente colgando sobre el infierno. En ese momento, mientras este hombre estaba leyendo ese sermón, las mujeres empezaron a gritar, los hombres empezaron a gemir, corrieron para afirmarse de
diríamos así, de las columnas de la iglesia, de las bancas, y le gritaban: por favor, pastor, tenga misericordia, pastor, por favor, tenga piedad. Ellos vieron, hermanos, que la tierra o el piso de la iglesia se abrió y ellos pudieron mirar directamente sobre el infierno, y vieron cuán frágil es el hombre después que Dios le ha dado todo, que aún no toma las cosas en seriedad. Fue un tremendo mensaje, fue una tremenda unción. La gente se quedó por horas y aún por días continuó llorando, arrepintiéndose, buscando del Señor y haciendo retribuciones. No había leído tan detalladamente la historia y me gocé mucho al ver cómo hay un impacto en la gente cuando le damos la palabra. Si usted es simiente de Dios, no importa si este mensaje está en forma de audio o tal vez en forma de video donde usted puede mirar, no importa si estamos leyendo, mientras sea la palabra siempre encontrará su simiente. La palabra hablada también es la simiente original. Cuando usted recibe esta palabra verdadera, lo que ha sido plantado en su corazón tiene que venir a manifestación. Es un tiempo muy especial. Vamos entonces a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 7. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor hablando a la primera edad de la iglesia. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios bendiga su palabra, incline su rostro. Padre celestial, hemos leído tu santa y bendita palabra. En este tiempo, Señor, esta palabra ha llegado a ser una realidad. Esperamos, Señor, que la podamos atesorar en nuestros corazones, no solo como información, no solo como letra, no solo como conocimiento, sino como una realidad, Señor, como un poder, Dios mío, que puede venir y caer en buena tierra y producir fruto 100 por 1. Tú dijiste que no tornaría a ti vacía, sino haría todo aquello por lo cual tú mismo la enviaste. Al leer, Señor, y estudiar en estas 7 edades de la iglesia, no son los pensamientos del hombre, no es un teólogo que escribió esto, sino que es el Espíritu Santo a través de un profeta, Señor, dándonos a nosotros el misterio. Padre, no un misterio cerrado ni sellado, sino abierto, porque sería en la voz de este séptimo ángel cuando el misterio de Dios sería consumado. Te alabamos, te bendecimos a ti por tu obra, por tu gran misericordia, por tu cuidado, Señor. Podemos agradecer aún por la casa, por el alimento. En medio de esta pandemia y esta crisis, tú guardas y cuidas a los tuyos, Señor. Humildes, guíanos, revélanos tu palabra y que podamos recibir inspiración para poder caminar confiadamente en este tiempo engañoso. Lo pedimos como tus hijos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Tome su asiento ahí donde están. El día viernes estábamos mirando terminamos el servicio sobre la queja de Dios, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es importante vigilar, lo hemos enseñado muchas veces en la iglesia, que cada edad tuvo su reprensión. Dios le dijo: algo tengo contra ti, hay algo que no me agrada, fallaste en esto. Desde Éfeso a la Odisea, cada una de estas edades tuvieron su reprensión, pero el misterio de Dios allí en la primera, diríamos, iglesia alfa, desde el año 33, cuando en el aposento alto fue inaugurada, dedicada a la iglesia, el Espíritu Santo vino, vivificó esos corazones. Ellos salieron allí, hermano, con la valentía del león de la tribu de Judá. Ellos fueron predicando, fueron imponiendo manos, fueron llevando hacia adelante un tremendo avivamiento,
y era Dios mismo en ellos, era el Espíritu Santo obrando. Ellos escribieron un libro de los hechos. Sabemos que no eran los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo. Esa corta edad, que es un misterio porque no está en las edades de la iglesia, no está allí, ¿no es cierto?, en el candelero, no tiene reprensión. Fue una corta edad de tiempo que se fundió en un misterio y no hay reprensión. Hemos mirado en las Escrituras y hemos llegado allí a Cantares 4, 7 y 8, ¿verdad?, donde dice: toda tú eres hermosa, amada mía, en ti no hay mancha. Eso es lo que Dios piensa de Alfa y es lo mismo que Dios piensa de Omega. Pero desde Éfeso a la Odisea, cada una de esas edades tuvieron una reprensión del Señor. La reprensión o la queja de Dios para Éfeso es: tengo algo contra ti. Y eso es algo que, hermano, que, ¿cómo lo diríamos?, nos pone bajo tremendo temor cuando Dios puede apuntar en la cara y decirnos: tengo algo contra ti, hay algo en ti que no me agrada. Amén. Que Dios nos ayude, así como miramos, o como yo les compartía sobre la vida de Jonathan Edwards, 13 horas diarias en constante lectura, en constante oración. Amén. Muchas veces le hemos robado el tiempo a Dios. Que Dios nos ayude a poder consagrarnos, estudiar, leer, buscar más del Señor, porque hemos tenido, hermano, una edad tan rica en tantas cosas, tan buenos predicadores, y aún en estos mensajes que Dios nos ha dado, que han ido develando este misterio oculto. El tiempo de la plenitud de la palabra está aquí, y esta palabra vino para darnos una plenitud de fe, una fe perfecta, una fe que nos transformaría y nos sacaría de esta tierra. Así que cerrábamos el culto anterior con el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego veíamos que hay tres cosas que Éfeso dejó. Primero, el deseo ferviente de honrar a Dios, darle la honra, darle el lugar que se merece, que Él tenga la preeminencia en todo, que Él sea el que nos guía, el que nos dirige. No tomamos decisiones por nuestra propia cuenta. Lo que hacemos y todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pero ellos ya no tenían el deseo ferviente de honrar a Dios. Lo segundo era la pasión de conocer su palabra. Y ahí decíamos, alguien puede ver una serie y ver otro capítulo de la serie y manipular los controles para ver deportes, noticias, y pasar ahí tal vez con una botella de Coca-Cola y un poco de papa frita y una cantidad de cosas, 2-3 horas que son perdidas, o los jóvenes jugando en sus juegos, pero no hay una pasión, no hay un deseo, no hay un anhelo de conocer la palabra de Dios. Éfeso, primero, no había perdido el deseo ferviente de honrar a Dios, la pasión de conocer su palabra. Lo segundo, que Dios nos ayude, que usted ahí, en el lugar en el cual se encuentra en esta hora, si no está ese deseo, si le es gravoso, si le es pesado el servicio, que usted pueda clamar en su corazón: Señor, enamórame más. Señor, encadéname a esta palabra, que sea un prisionero como Pablo, que pueda decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Crea en mí un hambre y una sed por ti, Señor. Pon en mí una pasión, no una pasión mundanal, humana, carnal, sino que una pasión eterna. Amén. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. Por tanto te extendí mi misericordia. Qué palabras hermosas en el libro de Jeremías para usted y para mí. ¿Cómo quisiéramos, hermano, cómo quisiéramos estar más interesados todavía? Que Dios ponga esa pasión, que no se haya perdido en usted la pasión por conocer la palabra de Dios. Eso era la segunda. Y lo tercero, el lloro de avanzar más en el Espíritu. Todo eso empezó a decaer allá en Éfeso. El deseo ferviente de honrar a Dios, la pasión por conocer la palabra y el lloro de avanzar más en el Espíritu. Amén. No detenerse, a retroceder.
Detenerse, hermano, es podrirse. Las aguas detenidas crían bicharracos. Amén. Y eso es algo sucio, asqueroso. Escuche usted el mensaje, cisternas rotas. Así que no hay tres formas de verlo. Usted está avanzando o usted está retrocediendo. Usted dice, pastor, yo me detuve, no retrocedí. Eso es retroceder. Amén. En este tiempo Dios requiere que peguemos cada vez en el blanco. Y no dar en el blanco es pecado. Que Dios nos ayude, que Dios le ayude a usted. Que podamos estar cada día más enraizados en la palabra, hermano. Que nos podamos soltar de todas las ideas y que podamos entonces orar al Señor con lloro. Que le digamos, Señor, permíteme avanzar, no dejes que nada me detenga. Señor, es un tiempo, es el tiempo más importante. No estoy pensando en vivir allá en los días cuando tú estuviste físicamente en la tierra o en los días de nuestro profeta. Y yo creo que este es el mejor tiempo. Cada profeta quiso vivir en este tiempo. Es un tiempo glorioso, hermano. La tercera etapa, la palabra hablada en la boca de su novia, la autoridad sobre el cuerpo. Una vez más, el hombre así como allá en el huerto del Edén, en autoridad, un hombre en dominio, un hombre con la palabra hablada en su boca. Amén. Dios se tardó 4.000 años para traer a Cristo, el segundo Adán, el postrer Adán, la obra maestra, y ya tenemos 2.000 años, hermano, 2.000 años, donde estamos llegando al final, donde hay una novia, donde hay una poderosa iglesia sin mancha y sin arruga que está marchando al compás de la palabra. Dijo el profeta, es una noviecita especial. Amén. Y está esperando, usted y yo estamos esperando que nuestro amado nos tome y nos lleve. Hemos leído, hemos estudiado el futuro hogar del novio celestial y la novia terrenal. Amén. Es allá donde iremos. Amén. Hemos estado tanto tiempo, hermano, en este noviazgo. Hemos venido bajo un matrimonio. Iremos a la cena de las bodas y luego el novio celestial y la novia terrenal. Tendremos ese tiempo glorioso en el milenio. Simplemente son cosas que están en nuestros corazones, hermano, y que nos impulsa el Espíritu a decirlas, porque no estamos mirando aquí nuestros síntomas, el COVID-19 que está enfermando y batallando a tanta gente, sino que estamos mirando más allá, donde tenemos donde está nuestra tierra, donde está nuestra herencia, donde está nuestra recompensa. Amén. El profeta dijo, este no es tiempo para descansar. Dice, el milenio es un tiempo para descansar. Dios nos ayude. Así que eso era entonces la queja de Dios, Apocalipsis capítulo 2, 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y así el Señor entonces habló de estas tres cosas. Ya el Éfeso no quería honrar a Dios, no tenía pasión por conocer la palabra, y tampoco el lloro de avanzar más en el Espíritu se había perdido. Ellos estaban entonces descansados y desatados. Eso quiere decir Éfeso. Había venido el ciclo de avivamiento y muerte, ¿ve? Y luego entonces el Señor, a través del Espíritu Santo, dice que había habido un desvío pequeño de la palabra y era un paso alejándose de Cristo. La gente dice que ama a Dios, va a la iglesia, aún grita y se regocija, canta y tiene un gran tiempo emocional, pero cuando todo ha cesado, fíjese y vea si esa gente está en la palabra, caminando en ella, viviendo en ella. Que Dios nos ayude, amén, no solamente estar tan emocionados allí, sino que caminar en la palabra y vivir en la palabra, porque es allí donde usted no va a ser movido. Apocalipsis 2:5, el título es la amonestación de Dios. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Mire cómo Dios le habla, recuerda, amén. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Dios le dice que recuerden.
Claro está que algo se les había escapado de la mente, se habían olvidado de algo. Él les dijo que volvieran en sus mentes al punto de origen. El origen de la primera edad fue Pentecostés, pero ellos habían caído de ese nivel, se habían olvidado de la gloria y la maravilla de Pentecostés. Era tiempo de volver mentalmente y luego también en realidad. ¿Ve? Primero en su recuerdo, en su mente, y luego también en la realidad. ¿Ve? Donde ellos pudieran decir: para mí el vivir es Cristo, volver a la pureza, como cuando trataron con Ananías y Zafira, volver a la puerta de la hermosa. O qué infamia es desviarse del camino de Dios. Mire, escuche bien esto. Dice página 88 al final: oh, qué infamia es desviarse del camino de Dios y apoyar aquellos hechos que deshonran su nombre. Amén. No estamos apoyando los hechos que deshonran el nombre de Dios. Estamos en contra del pecado. Estamos en contra de aquellas cosas, aquellos hechos que deshonran el nombre de Dios. Pero era una infamia desviarse del camino y apoyar aquellos hechos que deshonran su nombre. Todo aquel que invocare su nombre, apártese de iniquidad y mantenga su vaso puro para Dios. Fíjese en lo que usted era antes en su corazón y en su mente y en su vida, entonces vuelva a eso. ¿Qué Dios amoroso tenemos? Si nos hemos desviado del camino, si hemos caminado fuera del redil, hermano, Isaías 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Amén. Usted no se descarría como chivo, como un cerdo. Usted se descarría como oveja. Cada cual se apartó por su camino. Amén. Pero no se olvide que hay un redil y un pastor. Y Dios le invita a usted en esta hora a regresar al redil, a recordar entonces del lugar de donde ha caído, que pueda arrepentirse, apartarse de iniquidad y mantener su vaso puro para Dios. Que usted pueda ver qué era antes. La vida nunca retrocede. En el árbol siempre está subiendo la savia y bajando cuando viene el invierno. Entonces la savia se esconde en la raíz. Ahí está la vida, esperando que pase la ira de Dios. Y luego es un tiempo de primavera, sube, hermano, y entonces vienen los frutos. Pero no es así en el grano de trigo. Constantemente la vida en el grano de trigo va subiendo, va pasando del grano que murió y se pudrió a través del tallo, y luego del tallo la vida, hermano, pasa a la borla, y de la borla pasa a la cáscara, y de la cáscara, aleluya, pasa al grano original, que es exactamente igual que el que fue sembrado. Amén. Así que no estamos aquí como nuestros hermanos cantaban allá en la denominación, subiendo y bajando, o el ascensor, ¿ve? Que decía: vamos a cantar el ascensor. Cristo nos manda que subamos más, porque subiendo y bajando nunca llegaremos. Que Dios nos ayude, amén, para apartarnos entonces de iniquidad, mantener nuestro vaso puro para Dios, fijarnos quiénes éramos en nuestros corazones y en nuestra mente y en nuestra vida, y volver a eso. Dios le invita en esta hora a regresar. Amén. Si usted está descarriado, si está lejos de Dios, el Espíritu Santo en esta hora le dice: bienvenido. Él está esperándolo como el Padre estaba esperando. Ese Padre amoroso esperaba a ese hijo que se había ido. Amén. Al hijo pródigo. Usted conoce la historia. ¿Y cuál es la manera de volver? Versículo 98, el camino a seguir es el camino del arrepentimiento. Nadie quiere arrepentirse. Este es un tiempo de orgullo. Este es un tiempo de gente ganadora, de gente que vive con su nariz en alto. Tal vez puede oler a pecado, puede estar tan revolcado en la mundanalidad y la suciedad. Pero ellos creen que van, como dijo el profeta, ellos pudieran ahogarse, amén, con su nariz tan en alto si hubiera una gran lluvia. Ellos no quieren humillarse, ellos no quieren pedir perdón, ellos no quieren reconocer que están mal. Para la gente
Cuando usted escucha a alguien diciendo este está mal, el otro mal, y ellos están bien, ahí hay un demonio. Amén. Que podamos en esta hora reconocer que nosotros somos muchas veces los que estamos mal. ¿Cómo podemos regresar, apartarnos de iniquidad, mantener nuestro vaso puro para Dios y recordar? Eso era recordar de dónde ellos habían caído. Y luego de eso, regresar, amén, para vivir una vida correcta en la palabra. El profeta dice, ¿cuál es la manera de regresar? ¿Se siente lejos de Dios? ¿Siente que ha caminado a Egipto o ha regresado como lo hizo también Abraham, el padre de la fe? Y usted quiere volver a tener compañerismo con Dios, quiere que Dios le hable, quiere experimentar el gozo en su corazón. A Abraham le costó 13 años de silencio donde Dios no le dijo nada, 13 años. Amén. La forma de regresar es arrepentirse. Es seguir el camino del arrepentimiento. Si un pecador tiene que venir a Dios por el camino del arrepentimiento, entonces el cristiano tibio o el que ha resbalado tendrá que arrepentirse mucho más. Alabado sea el nombre del Señor. No está hablando al pecador, no está hablando al borracho ni a la prostituta. No, Señor, está hablando al cristiano que ha resbalado o al cristiano que se ha hecho tibio, porque Dios no tiene una iglesia a media, Dios no tiene hijos a media, Dios no tiene predicadores a media. Amén. Si hay un cristiano que está todo tibio allí o ha resbalado, el Señor lo llama, regresa. Él le está invitando en esta hora. ¿Cómo puedo regresar? Arrepiéntete. Amén. Que Dios nos ayude. Pudiéramos decir muchas cosas aquí, hermano, pero que Dios nos ayude, y confío que el Señor está trabajando en su corazón, porque es el Espíritu Santo, no es la idea de un hombre, es el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia, hablando a través de su palabra en este día a usted. Es un Dios personal. Arrepiéntase, muestre los frutos dignos de arrepentimiento, pruébelo por medio de su vida. Amén. No es lo que usted diga, no es que usted diga, hermano, Dios, hace 10 años que conozco al Señor. No, Señor, en esos 10 años, ¿cuál ha sido el letrero que usted ha mostrado? ¿Cuál ha sido la propaganda que le ha hecho usted al Evangelio? Amén. No se olvide usted la historia del muchachito que entró corriendo donde el hombre en el bar y le dijo, Señor, su letrero se cayó a la cuneta. El hombre salió y miró el letrero que decía cantina o bar. Dijo, muchacho, ahí está el letrero. ¿Cómo que se cayó a la cuneta? No, Señor, ese letrero no, ese letrero. Y había allí un borracho de cabeza en la cuneta. Amén. Eso muchas veces es lo que nosotros somos. Somos un letrero. Estamos anunciando. Puede usted hacer una buena propaganda. Usted puede vivir tal vida, dulce y salada a la vez, que provoque sed de la gente, y la gente quiere vivir como usted, quiere hacer como usted. Usted va feliz, usted va contento, usted va, hermano, tiene en su rostro una sonrisa. La gente dice, me gustaría ser como ese creyente, como ese evangélico, dicen ellos, que siempre está contento, no importa lo que uno le diga, él siempre está con una actitud especial, él no está enfadado, él no está enojado. Qué buen letrero. Pero muchas veces somos letreros malos, hermano. Que Dios nos permita arrepentirnos, regresar, amén, y volver a tomar la senda para caminar más cerca de Dios en este tiempo tan importante. Así que Dios quiere y demanda frutos. Muestre los frutos dignos de arrepentimiento, pruébelo por medio de su vida. Dios dice, si no se arrepienten, les quitaré su candelero. Ciertamente una iglesia en esa condición no puede impartir luz al mundo. Su luz se ha vuelto en oscuridad.
entonces Dios quitará su mensajero fiel y sus pastores fieles y los dejará solos. Y así continuarán hablando del cristianismo, pero estarán privados de ello. El hermano Branham, predicando el mensaje, no el libro, el mensaje en los años 60, en la edad de Éfeso, dice: su pastor. Amén. Él quitará el candelero, su pastor. Que Dios nos ayude para caminar bien enrielados en la palabra del Señor. Si hemos fallado, hermano, y merecemos pasar una vergüenza, tenemos que aceptarlo. Estábamos mirando hoy en una reunión, yo le decía a una pareja, había un par de ancianos allí, yo le decía a esta pareja, la Biblia nos dice que alguien que ha cometido adulterio, su afrenta, su vergüenza, eso es el libro de Proverbios capítulo 6, nunca será borrada. Dice que el que hace tal cosa corrompe su alma. Amén. Y es el único pecado que Dios dice que ellos tendrán que llevar, o él tendrá o ella que llevar su vergüenza. David tuvo que llevar su vergüenza continuamente. El Señor y los cronistas escribían Abigail, la mujer de Nabal. No importa que él la haya hecho reina y todo, pero fue la mujer de Nabal y Dios se encargó de ponerlo en la escritura. Amén. ¿Ve? Hay ciertas cosas que son importantes de vigilar. Miramos acá cuando él, hermano, se casó con una bruja. Aceptó que el pueblo cayera en idolatría. Estaban ahí adorando profetas a Acera, profetas a Baal, y todo estaba, y fue peor que todos los demás. Y Dios había decretado juicio contra Acab. Pero Acab hizo algo que a muchos así llamados creyentes o cristianos les costaría hacer hoy. Acab, hermano, ese hombre malo, ese rey malo, se humilló. Dios lo observó. Hermano, no fueron gritos, no fueron sacrificios, no fueron holocaustos. Fue una actitud de ese malo. Y Dios lo observó y él tuvo que llamar a ese profeta, a su profeta, porque fue movido a misericordia. Le dijo: ¿has visto cómo Acab anda humillado en mi presencia? Por haber hecho eso no traeré el mal en sus días. Qué tremendo es una actitud de humildad delante del Señor, una actitud de arrepentimiento delante del Señor, no mordiendo, no peleando, no defendiéndose, sino, hermano, diciendo: sé propicio a mi pecador, como ese publicano estaba allí. Amén. El fariseo decía: gracias porque no soy como él, gracias Señor porque no soy como este. Pero ahí había un hombre en una actitud. Dios mira su actitud. Que podamos tener la actitud correcta hoy. Somos ganadores, siempre queremos ganar. Hay algo en nosotros que nos impulsa a siempre estar por sobre otro, ganando. Pero muchas veces tenemos que entender que bueno me es haber sido humillado. El Salmo 119 del versículo 68 en adelante, para que aprenda tus testimonios. Antes de haber sido humillado, descarriado, andaba, mas ahora guardo tu palabra. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Él está diciendo aquí que Dios quitará a su mensajero fiel, Dios quitará a sus pastores fieles y los dejará solos. Y así continuarán hablando del cristianismo, pero estarán privados de ello. Versículo 99, arrepiéntanse pronto, no dilate. Hermano, esto es urgente, el llamado es urgente. Dios está llamándolo a usted urgente. Esto está pasado de tiempo, hermano. En sus días, predicando, el mensajero dijo: el rapto debiera haber sucedido hace 40 años atrás. Esto está pasado de tiempo. No estamos esperando, hermano, que Israel llegue a ser una nación. Sabemos que la fiesta de las trompetas reunió a Israel, ha llegado a ser una nación. Ellos están esperando.
la fiesta de la expiación. Ellos dicen que este año, que los cielos anuncian que una estrella nacerá de Jacob. Ellos están observando, los astrónomos, ellos están mirando el cielo y están anunciando que va a nacer una estrella en este año. Y ellos dicen que eso es lo que han esperado por tanto tiempo. Dios declarando algo en los cielos para que el Mesías, según Zacarías 13 y 14, se dé a conocer a ellos. Que Dios nos ayude y estemos nosotros atentos, porque la invitación es: arrepiéntete pronto, no dilate. Claro está que Éfeso dilató porque su tiempo de vida no fue muy largo. La gloria de Dios disminuyó rápidamente. No pasó mucho tiempo hasta cuando la ciudad quedó convertida en ruinas. Su tiempo glorioso terminó en escombros. La tierra llegó a ser un pantano habitado por aves del agua. La población se había ido por completo, con excepción de unos cuantos incrédulos en una aldea sucia. No quedó ni un solo cristiano. El candelero fue quitado de su lugar. Ahora, esto no quiere decir que ella no pudo haberse arrepentido. No quiere decir tampoco que nosotros no podemos arrepentirnos. Sí podemos. Pastor, ¿puedo arrepentirme? El Espíritu dice que sí puede arrepentirte. Pero lo tenemos que hacer este otro mes. Mañana, el miércoles. Pronto. El llamado es urgente. Tiene que ser un arrepentimiento ante Dios con lágrimas y gemidos que procedan del corazón. Y entonces Dios restaurará. La gloria vendrá de nuevo. Amén. Hemos tenido como iglesia muchas historias positivas, muchas victorias, hermano. Hemos visto al Señor hacer señales, prodigios y maravillas, pero también hemos tenido que llorar por el pecado en la iglesia. Nuestro corazón se ha roto muchas veces y hemos tenido noches de llanto. Hemos tenido noches, hermano, allí de gemidos, tirados. Yo he estado tirado en la calle allí mirando a las estrellas y reclamándole al Señor que me ayude. Amén. Cuando hemos visto hogares hechos pedazos. Y muchas veces hemos tenido nuestra asamblea, hemos conversado con la gente. Hermano, la gente ha llorado, la gente se ha desesperado, pero el mal está hecho. ¿Qué hacer? Tiene que haber un arrepentimiento ante Dios con lágrimas y gemidos que procedan del corazón. Usted puede ver la condición y la situación cuando Adán y Eva salieron del huerto del Edén. Ellos no estaban riéndose, ellos no estaban allí, hermanos, felices. Ellos habían sido envueltos en un cuero de cordero, la sangre estaba chorreando por sus piernas, ellos estaban abrazados, iban llorando, el lobo moviéndose de árbol en árbol. Amén, que Dios nos ayude a mirar esa escena. Fue una escena triste. Dios mismo había llorado. Los ángeles habían corrido con la noticia por los pasillos de la gloria y le dijeron: tus hijos, tu creación, tu obra maestra ha caído. Y entonces Dios lloró. No me pregunte cómo. Amén, lo vimos cuando Él fue hecho carne frente a la tumba de Lázaro. Amén, Dios en carne lloró. Así que eso nos muestra que Dios sí puede llorar. Y Él mismo, hermano, abrió un camino. Amén. Él dijo: los volveré a traer. Lea el mensaje, la crueldad del pecado. Amén. Aquel día en el Calvario. Mensajes que desgarran nuestros corazones cuando entramos en esa escena dolorosa, cuando Dios tuvo que permitir que sus propios hijos abandonaran ese lugar donde Dios los había puesto. Y el libro de la vida volvió nuevamente a manos del dueño original. Satanás no pudo tomarlo. Que Dios nos ayude mientras miramos estas cosas y llegaremos a eso en algún momento, a prestar atención, toda la atención que Dios requiere, para que podamos venir con lágrimas y gemidos que proceden del corazón. Y entonces Dios restaurará y la gloria
vendrá de nuevo. Dios no quiere un arrepentimiento de ojo seco. Que Dios nos ayude. Apocalipsis 2:6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Vamos a entrar ahora a la simiente del nicolaísmo. Ahora bien, hay dos pensamientos sobre lo que eran los nicolaitas. Alguien dice que era un grupo de apóstatas que tenía como fundador a Nicolás de Antioquía, un prosélito que llegó a ser uno de los 7 diáconos en Jerusalén. Celebraba fiestas paganas y fueron muy impúdicos en su comportamiento. Enseñaron que para controlar la sensualidad uno primero tenía que conocer por experiencia la profundidad completa del asunto. Naturalmente se entregaron a tal grado de abandono que su degradación fue total. Por lo tanto, les habían puesto los nombres del Antiguo Testamento que simbolizaban tales extravagancias: Balaam y Jezabel. Así como Balaam corrompió a la gente y de esa manera los conquistó, dicen que Nicolás hizo lo mismo. Según se dice, este grupo fue echado de Éfeso y halló un lugar donde establecerse en Pérgamo. Párrafo 102. Pero el problema con esta creencia es que no es la verdad. No hay nada en la historia para respaldarla. Cuando mucho puede ser una tradición, al aceptar tal punto de vista, haría que la edad de la iglesia de Éfeso fuera solamente histórica, sin ninguna relación con la edad presente. Esto no es verdad, porque lo que comienza en la iglesia primitiva tiene que continuar en cada edad hasta que al fin es bendecido y exaltado por Dios o destruido como una cosa inmunda en el lago de fuego. Para probar que esta tradición es en contra de la Escritura, simplemente fíjese en Apocalipsis 2:2, donde dice que la iglesia de Éfeso no podía sufrir a los malos, así que los tuvieron que echar fuera. De otra manera no habría razón de decir que no los podían sufrir. Si no los echaron, entonces los estaban sufriendo. En el versículo 6 dice que aborrecían sus hechos. Así que este grupo nicolaíta permaneció como parte de la primera edad, continuando con sus hechos. Los hechos fueron aborrecidos, pero la gente no quedó sin fuerza. Entonces vemos simientes en Éfeso que continuarán y llegarán a ser una doctrina que finalmente terminarán en el lago de fuego. Entonces, ¿qué son estos nicolaitas? La palabra viene de dos palabras griegas: nikao, que quiere decir conquistar, y laos, que quiere decir laico. La plena verdad es que alguien estaba haciendo algo en la iglesia primitiva que estaba conquistando al laico. Si se estaba conquistando al laico, entonces debía existir allí alguna autoridad haciéndolo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo en aquella iglesia, lo cual Dios aborrecía? Escúchelo bien, Dios aborrecía esto. Lo que estaba sucediendo allá y lo que también está sucediendo hoy es exactamente lo que quiere decir la palabra nicolaíta. La gente estaba siendo sujetada de alguna manera que era completamente contraria a la palabra de Dios. Decíamos en cultos anteriores, se ha usado, yo siendo un niño siempre escuchaba un nicolaíta, porque recibió una pareja o una familia que se fue con él y lo recibió. Yo le dije que no lo recibiera porque se fueron desordenadamente. Y por mucho tiempo, la idea de alguien que era un nicolaíta era un pastor que recibía una pareja, una familia, un hermano, a veces con causas justificadas o por causas justificadas, por cambio de trabajo, porque le quedaba más cerca de la iglesia, porque habían jóvenes que podían compartir con sus jóvenes, porque a lo mejor al hermano le gustaban los instrumentos y el pastor allá en la otra iglesia donde se congregaba no estaba de acuerdo con instrumentos, solamente con una guitarra o así nomás, porque venía con alguna instrucción un poco denominacional, como fuera. Pero por mucho tiempo yo crecí siendo un niño que entendí eso en el hablar de los ministros, qué es lo que era un nicolaíta. Pero al mirar la palabra,
entonces nos damos cuenta que la gente estaba siendo sujetada de alguna manera que era completamente contraria a la palabra. Nicolaísmo es sujetar a la gente, controlar sus vidas, controlar sus mentes, controlar sus acciones, enseñorearse del pueblo, dar órdenes como un general, un capitán, un señor, un dictador. Aquí en Chile, hermano, por causa de lo que se vivió en décadas anteriores, ¿verdad? Está esa tendencia. Ayer en el servicio el servicio del día viernes, mi hijo Elías, que tiene 5 años, me dijo: papá, yo voy a ser diácono. Así que empezó a pasearse con las manos atrás y poner la cara más fea que podía poner, así, y le hacía a los que estábamos ahí, porque mi hija Chalón, que tiene 12, y mi hijo Samuel, que estaba ahí observando el servicio, lo miraban por lo que él estaba haciendo. Entonces le hacía, y como le dio risa a la hermana Chalón ese acto, el hombre se fue con las manos atrás y le dijo lo más fuerte que podía en el oído: preste atención a la palabra, hermanita. Y luego hacía. Yo dije: vamos a tener que hablar con los diáconos, pensé, porque estos diáconos han grabado en la mente de nuestros hijos, ¿verdad?, un sistema muy militar. Así que ahí se paseaba de un lado a otro, chispeando los dedos y apuntando ahí al televisor que miráramos la palabra. Bueno, hemos oído que ministros de Estados Unidos y de otros lugares vinieron y al ver a los diáconos en Chile, en algún lugar, dijeron: estos no parecen diáconos, parecen militares. Que Dios nos ayude, que entendamos entonces que no estamos aquí para controlar, las acciones, las mentes, las personas. Amén. Dios nos dio un libre albedrío. Trazamos el camino. Amén. Vivimos este mensaje y usted tiene que vigilar la conducta de sus pastores. Amén. E imitar esa fe. Pero nicolaísmo es controlar. Nicolaísmo es decirle: usted no vaya a ver a su mamá, usted no vaya a ver a su papá, usted se queda aquí, no tiene permiso. ¿De dónde salió eso? ¿En qué lugar, qué asidero tiene eso? Entonces yo he dicho esto muchas veces y me ha costado la, entre comillas, amistad de algunos. Los peores nicolaitas son los pastores de la iglesia que no tienen el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude entonces a vigilar eso. ¿Qué es el nicolaísmo? El control del laico. Amén. La gente estaba siendo sujetada de alguna manera que era completamente contraria a la palabra de Dios. Ahora, para obtener el verdadero significado de lo que vamos a estudiar, les debo advertir, página 90, Edad de Éfeso, que siempre tengan presente en la mente que la religión, o más bien dicho, las cosas espirituales, si así más les gusta, está compuesta de dos partes entrelazadas, pero tan opuestas como blanco y negro. La religión y el mundo espiritual están compuestos de aquellos dos árboles que tuvieron sus raíces en el Edén. En el huerto del Edén estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no hay duda de que las ramas de estos dos árboles se entrelazaban. Y en la iglesia de Éfeso encontramos esa misma paradoja. La iglesia está compuesta de lo bueno y lo malo. Escúchelo bien. ¿Se le pasó? ¿No prestó atención? Lo leo nuevamente. Párrafo 107, página 91, la edad de Éfeso. Y en la iglesia de Éfeso encontramos esa misma paradoja. La iglesia está compuesta de lo bueno y lo malo. Las dos viñas constituyen la iglesia. Es como el trigo y la cizaña creciendo juntos, pero uno es el verdadero y el otro es el falso. Ahora, Dios hablará a cada uno y Él hablará de cada uno. Él los llamará la iglesia.
y solamente los escogidos sabrán cuál es el espíritu verdadero. Solamente los escogidos no serán engañados. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que aún allá en la iglesia primitiva, un breve tiempo después de Pentecostés, la viña falsa se entrelazó con la viña verdadera, y ahí hallamos estos hechos de los nicolaítas. Y aquel espíritu se encontrará combatiendo la viña verdadera hasta que Dios lo destruya. ¿Ahora lo entienden bien? Ahora bien, ¿cuál era el clima espiritual de aquella iglesia? Había dejado su primer amor, que era la palabra de Dios. Nos fue revelado como habiendo caído de su origen Pentecostés. En sencillas palabras, eso quiere decir que esta iglesia estaba en peligro de perder la dirección y el dominio del Espíritu Santo. Esta iglesia de Éfeso estaba sufriendo un, yo diría, grave peligro, y es perder la dirección y el dominio del Espíritu Santo. ¿Y qué se iba a establecer? Lo que hemos combatido durante mucho tiempo, un gobierno humano. Hemos combatido el gobierno humano, porque el Espíritu Santo quiere tener la preeminencia. Él quiere tener la libertad. Amén. Hemos tomado una cita ahí en el mensaje: la semilla no heredera con la cáscara. Que la indiferencia, la mundanalidad, la organización, entonces le quitaron la libertad al Espíritu, y el Señor Jesucristo fue echado fuera de la iglesia. Amén. Y creemos que Él es el único dueño de las almas. Él es como dice, el obispo. Él es el supervisor general. Amén. Él, hermano, Él es nuestro marido, es nuestro esposo. Él es todo. Los hombres somos simples administradores. Por eso no estamos aquí para tratar mal. Ya lo he dicho otras veces, vinimos aquí, crecimos en este mensaje, éramos niños, escuchamos muchos predicadores. Amén. Y había un tiempo donde el predicador subía solamente para golpear a la gente, con nombre y apellido, y darle hasta que la gente se paraba aquí, levantaba las manos y empezaba a confesar cosas. Eran historias de terror. Eran forzados a confesar. No había no eran constreñidos por el Espíritu. Eran forzados a confesar la gente. Amén. Eso no produjo un cambio de vida, eso no produjo un nuevo nacimiento. Los ministros debemos invitar a la gente a nacer de nuevo, que ellos busquen. Hay un Espíritu Santo, que busquen una rellenura del Espíritu, que busquen una experiencia personal, que nuestros jóvenes busquen una experiencia personal. Mire usted cómo el Señor vino y habló allí a Nicodemo. Amén. Debéis nacer otra vez. Cuando la gente no nace de nuevo en una iglesia, entonces tenemos que estar golpeando y retando y tratando mal, pero eso es carnal, eso es humano. Dios no quiere eso, Dios aborrece eso. Dios quiere gobernar su propia iglesia a través de su propio Espíritu Santo, el maestro por dentro. Cuando usted lo hace mal, el maestro le dice: lo hiciste mal. Amén. Cuando usted tiene una mala actitud, el Señor dice: no me gustó, me desagradó la forma como lo hiciste, y usted tiene que ir y arrepentirse y pedir perdón y orar al Señor con lágrimas en sus ojos, con una expresión en su corazón, y decir: Señor, no permitas que lo vuelva a hacer de esa forma. Él quiere tener la preeminencia, es su iglesia, hermano. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Nunca acepte un gobierno humano. Estamos aquí bajo el gobierno del Espíritu. ¿En qué peligro estaba la iglesia? Estaba en un peligro, era perder la dirección y el dominio del Espíritu Santo, porque estaba ahí entrando el espíritu nicolaíta.
Eso lo digo yo en base a lo que estamos leyendo. Versículo 110. Esto es exactamente lo que sucedió después de que Moisés sacó a Israel de Egipto. La manera de Dios guiarlo era por medio de la nube de fuego, la palabra profética, maravillas, señales y prodigios dados por el Espíritu de Dios. Esto habría de efectuarse por medio de hombres seleccionados por Dios, ordenados por Dios, equipados por Dios y enviados por Dios, y con la congregación entera siendo dominada por el Espíritu Santo. Ellos se rebelaron, pues querían una serie de reglamentos y credos por los cuales regirse. Querían un rey, luego querían ser iguales al mundo y entraron en apostasía y olvido completo de Dios. Así es exactamente como empezó la primera edad de la iglesia, e irá de mal en peor hasta que el Espíritu Santo sea echado por completo, y entonces Dios tendrá que destruir al pueblo. ¿Escuchó bien? Cuando el Espíritu Santo es echado por completo, entonces Dios tiene que destruir al pueblo, como el tipo que Dios está hablando a través del Espíritu, que sucedió ya en el desierto, cuando 2 millones de personas salieron. ¿Cuántos entraron? Solo 2, 1 de cada millón. Que usted sea ese 1 y yo sea el otro 1. Ahí hacemos 2. ¿Se fijan cómo esto comenzó en la primera iglesia? Fue llamado hechos, luego llegó a ser una doctrina, llegó a ser la norma, llegó a ser la regla incambiable. Al fin se apoderó y Dios fue echado a un lado. O empezó tan pequeño, tan quietamente, tan inofensivamente, parecía ser algo bueno, algo tan sólido. Entonces se apoderó y como una serpiente, escúchelo bien, como una serpiente, Pitón aplastó a la iglesia hasta exprimirle su aliento y acabó con toda la espiritualidad en la iglesia. Ay, cómo es engañosa aquella viña falsa, es como un ángel de luz hasta que se apodera de uno. Amén. No es como un monstruo, algo así tan feo, sino es sutil. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y note usted, ese punto, de alguna manera Satanás se esfuerza para extraviarlo de alguna manera, para involucrarlo, para envolverlo y luego apretarlo. Como la serpiente Pitón, él tiene sus formas. Ahora yo quiero decirles que creo en ser dirigido, pero no por la dirección del hombre. ¿Escuchó bien? Yo creo en ser dirigido, pero no por la dirección del hombre. Yo creo en la dirección del Espíritu Santo, que viene por medio de la palabra. También creo que Dios ha puesto hombres en la iglesia, hombres que tienen dones del Espíritu, los cuales mantendrán el orden en la iglesia. Creo eso. También creo que la iglesia es gobernada por hombres que Dios envía para que tomen control, pero ese gobierno es por medio de la palabra. Entonces, en realidad no son hombres gobernando directamente a la iglesia, sino el Espíritu de Dios, porque la palabra y el Espíritu son uno. Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 113, pero fíjense bien en lo que estaba sucediendo allá. Aquella viña falsa estaba apoderándose y enseñando que el dominio humano estaba bien. Enseñó que la iglesia tenía que ser gobernada. Enseñó en tipo de control sobre el pueblo, pero en vez de hacerlo de acuerdo con el plan de Dios, ellos simplemente tomaron la autoridad y revistieron sus propias manos de todo el poder espiritual, dando como resultado un sacerdocio santo entremetido entre Dios y el pueblo. Volvieron directamente al antiguo sistema de Aarón, llegaron a ser anticristo porque tomaron para sí mismos su oficio de mediador. 1 Timoteo 2:5. Dios aborreció eso, los efesios lo aborrecieron y todo verdadero creyente lo aborrecerá también.
Tendríamos que estar completamente ciegos para no ver esa misma cosa obrando a través de todas las edades, y nuestra edad es la peor de todas. Es que era una organización, eso separó al pueblo. El pueblo de Dios debe ser uno, por un espíritu son todos bautizados en un cuerpo, y el espíritu debe moverse sobre cada uno, y cada uno debe participar en la adoración de Dios. Amén. Cada uno debe participar, somos un cuerpo de Cristo, cada uno debe participar en la adoración de Dios. He pensado en este tiempo cuando usted está en su casa cantando los cánticos. Algunos tienen alguna guitarra, algunos cantan así, otros ponen un devocional o la primera parte antes de ir al mensaje. Y muchas veces predicábamos que hay gente que lleva 10 años en el mensaje o viniendo a esta iglesia y no se sabe un cántico. Que aplauden de medio ánimo, no entran en el espíritu. No participan en la adoración. Amén. Entonces pensaba estos días, ¿cómo lo harán ahora? Donde cada uno de la familia o cada una de las familias de la iglesia está en su casa cantando, haciendo cultos familiares, orando, poniendo los mensajes miércoles, viernes y domingo. Escuchaba por ahí algunos hermanos que viven cerca, escuchando el mensaje ya salido el sol. Y eso es lo que queremos, que la gente se vaya nutriendo, para que así al predicar la palabra nosotros podamos citar y que la gente sepa de lo que estamos hablando. Así que usted, si no participaba cuando nos congregábamos en la adoración, siento lástima por usted ahora. ¿Cómo lo hará en su casa, hermano? ¿Cómo lo hará, hermana, jovencito, jovencita? Que Dios le ayude a entender que ese es el plan de Dios. Amén. Que usted participe también, porque el pueblo de Dios debe ser uno, y cada uno debe participar en la adoración de Dios. Párrafo 114, 7 edades de la iglesia. Pero los hombres querían la preeminencia, así que tomaron el control. Obispos llegaron a ser arzobispos, y con sus títulos imponentes sobrepasaron la palabra de Dios y enseñaron sus propias doctrinas. Insistieron en la obediencia total de la gente, hasta cuando su forma de adoración ya no era en ninguna manera semejante a los primeros días después de Pentecostés. Estos hechos eran el principio de la sucesión apostólica. De sucesión apostólica a miembro de la iglesia era un paso rápido y fácil como el medio de la gracia salvadora. La palabra fue reducida a un credo. El anticristo, por medio de su espíritu, estaba predominando en la iglesia. Amén. Ya vamos a cerrar. Véalo hoy día. Si usted leyera Hechos 2:1 al 4, como algunos lo leen, lo leerían de esta manera. Mira qué importante esto. Algunos lo leen así: como se cumplieron los días de Pentecostés, vino un sacerdote con una hostia y dijo: saque la lengua. Puso la hostia en la lengua y él mismo se tomó el vino y dijo: ahora usted recibió el Espíritu Santo. Increíble. Eso es exactamente a lo que ha llegado el nicolaísmo hoy día. Ellos dicen: no haga caso a lo que dice la palabra de Dios. Usted no la puede entender, nosotros se la tenemos que interpretar. Además, la Biblia no está concluida. Además, la Biblia no está concluida. Tiene que cambiar con los tiempos, y nosotros le diremos cuáles son los cambios. Cuán contrario es eso a la palabra de Dios, que dice enfáticamente: cuando surge alguna contienda con la verdad, antes bien sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso. Los cielos y la tierra pasarán, pero no fallará ni una sola palabra de Dios. Así que el pueblo está guiado por líderes que se suponen ser lo que no son. Dicen que son vicarios de Cristo, pero más bien son anticristo. Aquí está otra situación muy triste. Esa es la historia del bautismo en agua en los días de Jesús y en los días después de Pentecostés. Fueron sumergidos en agua, nadie puede negar eso. Los hombres educados dicen que todo lo que hicieron allá fue rociarle agua, porque era muy fácil hallar pequeños pozos de agua en muchos lugares. Y ahora,
cuando le rocían agua, lo hacen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como si esos títulos fueran nombres efectivos y como si hubieran 3 dioses en vez de uno. Pero quédese usted en esa organización y procure predicar la palabra de la inmersión en el nombre del Señor Jesucristo y usted será expulsado. Usted no podría ser guiado por Dios y quedarse allí, es imposible. Mientras leía recordaba que un ministro publicó una noticia de un supuesto sacerdote que está bautizando un bebé, pero por causa del COVID-19 y por la distancia social, lo que hizo fue tomar una pistola de juguete de esta lanza agua y le roció con la pistola en la cara al bebé a distancia. Eso ha llegado a ser, hermano, un circo. Que Dios nos ayude. La palabra original, quédese con esta bendita e infalible palabra original. (118) Ahora Pablo era un profeta instruido por el Espíritu Santo. Si Pablo bautizó en el nombre del Señor Jesucristo y a la vez dijo que cualquiera que hiciera diferente de lo que él predicó, el tal sería anatema, entonces es tiempo de despertar y ver que la iglesia ya no está controlada por el Espíritu Santo, sino que es controlada por los nicolaitas. Hechos 20:27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo vio que esto venía, pero les advirtió acerca de este sacerdocio engañoso que vendría y que se apoderaría con sus doctrinas falsas. Él sabía que ejecutarían una forma de adoración que excluiría a la gente de cualquier aspecto en un ministerio del Espíritu Santo. Amén. Y aún hoy día, entre aquellos que proclaman estar libres y llenos del Espíritu, no hay mucha libertad entre los laicos. Amén. Mire lo que está diciendo, que ellos dejarían fuera esta forma, en esta forma de adoración, ellos dejarían fuera a la gente de cualquier aspecto en un ministerio del Espíritu Santo. O sea, no habría ministerio quíntuple, no habría manifestaciones del Espíritu, no, nada de eso, todo eso quedaría fuera. Dice, y aún hoy en día, entre aquellos que proclaman estar libres y llenos del Espíritu, no hay mucha libertad entre los laicos. Amén. Yo siento el Espíritu de tenerme un momento aquí para decir esto, hermano. En una reunión de ministros del mensaje, un ministro dice, a mí no me gustan los evangelistas. Yo estoy en contra de los evangelistas. Un supuesto ministro del mensaje. ¿Qué muestra eso? Amén. Que él quiere ser pastor, que él quiere ser el evangelista, que él quiere ser el misionero, que él quiere ser, y él cree que puede ser todo a la vez. Y un profeta nos dijo que no podemos mezclar todo esto en ministerio a la vez. Amén. Otros en contra de los dones. Amén. No estamos aquí, no somos predicadores de dones, pero si Dios los quiere dar, que los dé, hermano. Amén. En nuestra iglesia hay dones. Hay gente que ve visiones, hay gente que sueña sueños, hay gente que los interpreta. Amén. No estamos enfocados en eso, no estamos tratando de decir que eso es el todo, pero la libertad del laico, si el laico tiene el Espíritu Santo, si es movido y está y es parte de este cuerpo glorioso del Espíritu Santo, entonces tiene algo que decir, tiene algo que hacer. La vida del Espíritu Santo está pulsando, era lo que leíamos en cultos anteriores, a través de la iglesia, a través de la verdadera iglesia. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Pero estos nicolaitas que estaban controlando, estaban quitándole toda la adoración, toda la espiritualidad,
Solamente les interesaba que se sentaran allí mientras ellos tenían el control de todo. Ellos estaban excluyendo a la gente de cualquier aspecto del ministerio del Espíritu. Me dice, y cuando mucho podemos ver unos cuantos predicadores con una predicación inspirada mientras el rebaño está allí sentado procurando absorberlo. Esto está muy lejos de lo que dijo Pablo cuando dijo que al estar todos juntos, todos tenían la misma dirección del Espíritu y todos participaban en la adoración espiritual. Ahora sabemos también que está enfocando ahí a la ramera, como usted sabe, el hombre está oficiando esa misa y está cantando solo y está haciendo todo allí él, mientras la gente está allí mirando. 120. La iglesia incorporada nunca ha aprendido esto de las escrituras o de la historia. Cada vez que Dios da una visitación del Espíritu Santo y la gente obtiene su libertad, después de un tiempo se esclavizan en la misma cosa de donde salieron. Cuando Lutero salió del catolicismo, la gente quedó libertada por un tiempo. Pero cuando él murió, la gente simplemente organizó lo que pensaba que él creía y establecieron sus propios credos e ideas. Y repudiaban a todo aquel que profesaba algo distinto a lo que ellos decían. Volvieron directamente al catolicismo con una forma un poco diferente. Y aún hoy día hay muchos luteranos que están dispuestos a volver hasta el principio. 121. Oh sí, en Apocalipsis 12, aquella ramera tuvo muchas hijas. Estas hijas son iguales a su madre, dejan a un lado la palabra, niegan la obra del Espíritu de Dios, subyugan al laico y al laico le hacen imposible que adore a Dios si no viene a través de ellos o a través de su plan, lo cual es nada menos que un plan de incredulidad que procede del mismo Satanás. ¿Dónde pues estamos espiritualmente? Estamos en un desierto oscuro. Cuán lejos hemos vagado de la primera iglesia. Pentecostés ni está a la vista y la palabra no puede ser hallada. Sucesión apostólica, lo cual abunda hoy día, no se encuentra en la palabra. Es una invención humana. Eso impide ilegalmente la verdad que Dios y no el hombre ha puesto a sus líderes en la iglesia. Pedro nunca estuvo en Roma, sin embargo aquellos mienten y dicen que sí estuvo. La historia prueba que no estuvo. Hay gente que lee la historia pero encoge los hombros y vuelve a creer una mentira. ¿Dónde es que usted puede hallar el vicario de Cristo en la palabra? Nadie toma su lugar, sin embargo se ha establecido y la gente lo acepta. ¿Dónde puede usted hallar que revelación agregada es aceptada por Dios y particularmente una revelación contraria a la que ya fue dada anteriormente? Sin embargo, ellos la aceptan y en ella confían. ¿Dónde haya usted purgatorio? ¿Dónde haya usted misa? ¿Dónde haya usted pagando dinero para salir del infierno? Nada de eso está en la palabra, pero los hombres pusieron eso en su propio libro y por medio de eso subyugaron a la gente, dominándola por medio del temor. ¿Dónde haya usted que el hombre tiene el poder para perdonarnos como si él fuera Dios? Lobos rapaces, ni siquiera es un término suficientemente fuerte para describirlos. Nicolaísmo, organización, el hombre gobernando al hombre. 123, vuelvan a Dios, arrepiéntanse antes de que sea demasiado tarde. Vea la escritura en la pared, está escribiendo juicio igualmente como los vasos sagrados fueron profanados y por esa causa fue derramada la ira de Dios. Hoy la sagrada palabra ha sido profanada y el Espíritu ha sido contristado y el juicio está aquí a la puerta. Arrepiéntanse. Arrepiéntase, vuelva a Pentecostés, vuelva a la dirección del Espíritu Santo, vuelva a la palabra de Dios. ¿Por qué moriréis? Gloria al Señor. Póngase de pie y vamos a orar. Padre Celestial, Señor, ayúdanos en esta hora a vencer todo orgullo, todo pensamiento. Señor, no somos nada, nada podemos, Señor, defender
Padre, porque tú eres el soberano, tú eres el único Dios sabio y verdadero, real, genuino, el que nos compraste, Señor, al que nos pertenecemos y nos debemos, nuestro marido, nuestro esposo, ese eres tú, Señor. Nosotros solo, Padre, las obras de tus manos. Ayúdanos ahora a reconocerte a ti y mirarte a ti por sobre cualquier otra cosa, Señor. No queremos el gobierno humano, sino el gobierno del Espíritu, Padre. Señor, si hemos fallado, si hemos aceptado cosas que no convienen, si hemos aceptado mundanalidad, Señor, si hemos aceptado alguna cosa que es contraria a tu palabra, perdónanos. Una vez más oramos, Señor. Ayúdanos a tener una total liberación, que podamos, Señor, recordar, Señor, si nos hemos puesto tibios, si nos hemos apartado del camino, y que podamos regresar nuevamente, Señor. Tú, cual Padre amoroso, estarás esperándonos. Ayuda a los creyentes de esta iglesia, a los que estarán viendo este mensaje, Señor, en diferentes lugares, que hay una llama que sea encendida en sus corazones. Señor, no importa si es un así llamado pastor, obispo, ministro, como se llame, Dios mío, si no está llevando a la gente a Cristo, si no está dándole a Él o a ti mismo, Señor, la preeminencia y ha establecido un gobierno humano, Señor. Yo te pido que tú puedas permitir que estos hombres denominacionales, todavía en sus formas y actos, puedan soltar al pueblo que ha sido subyugado, Dios mío. Que ellos puedan extender sus alas y elevarse más alto a estos cielos azules, donde puedan gritar la victoria y puedan recibir alimento espiritual, Señor, de parte tuya, Señor. No lo que el hombre le da, no lo que el hombre cree o piensa, o el gobierno humano, Señor, sino que estemos siempre gobernados por tu Espíritu, Señor. Que tú seas el Maestro interior, el que nos guíe y nos dirige. Sana a los enfermos. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias, porque todavía podemos llegar hasta los creyentes con este mensaje, y que podemos leer en nuestra Biblia, y que podemos leer estos mensajes, Señor, porque todavía nos has dado un tiempo añadido. Te amamos y esperamos, Señor, encontrarnos pronto contigo en el aire, en nuestro anhelo. Prepáranos para ese día, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Shalom. Un anhelo hay en mi alma, siento nostalgia, quiero ver a Jesús. Este camino se torna largo y muy brumoso. Yo anhelo mi hogar. Yo más quisiera reunirme donde los santos le adoran sin cesar. Yo más quisiera reunirme donde los santos le adoran sin cesar. Oh mi Señor, permíteme ver más allá de la cortina del tiempo. Oh mi Señor, permíteme ver más allá de la cortina del tiempo.
aumentaría mi valor, quitaría el temor, ver más allá de la cortina del tiempo. Aumentaría mi valor, quitaría el temor, ver más allá de la cortina del tiempo. Aumentaría mi valor y aumentaría mi valor, quitaría el temor, ver más allá de la cortina del tiempo. Dígalo, dígalo, no se canse. Tú necesitas fuerza en esta hora. Y aumentaría mi valor, quitaría el temor, ver más allá de la cortina del tiempo. Un anhelo hay en mi alma. Siento nostalgia, quiero ver a Jesús. Ese camino se torna largo y muy brumoso. ¿Cuánto lo anhela? Anhela tu hogar. Yo más quisiera reunirme, yo más quisiera reunirme donde los santos le adoran sin cesar. Oh mi Señor, permíteme, oh mi Señor, permíteme ver más allá de la cortina del tiempo. ¿Qué va a suceder? ¿Qué haría por usted y por mí? Y aumentaría mi valor, quitaría el temor, ver más allá de la cortina del tiempo. Aumentaría y aumentaría mi valor, quitaría el temor, ver más allá de la cortina del tiempo. Aleluya. Y aumentaría mi valor, quitaría el temor, ver más allá. Aleluya. Del tiempo. Dígalo, 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 dígalo. Aumentaría mi valor, quitaría el temor, ver más allá de la cortina del tiempo. Señor Jesús, aumenta el valor de mi hermano, Señor. Aumenta el valor en esta hora, Dios mío, dale fuerza, Señor, a dejar las cosas del mundo, Señor, para ganar esta gloriosa y bendita posición.
pueda reconocer que tiene una herencia, que le alcance la victoria, Señor. Reprendemos todo diablo, todo espíritu, todo demonio de modas, de música mundana, de suciedad, de pecado. Apártate, Satanás, de la herencia del Dios vivo. Lo reclamamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Aumentaría mi valor, quitaría el temor, ver más allá de la cortina del tiempo. Mientras la música suena, si hay una necesidad, levante su mano allí donde está. Señor Jesús, mira las manos levantadas, Señor. Mira a nuestros hermanos en el altar y aún yo mismo con necesidad en esta hora. Aumenta el valor, Señor. Señor, que alcancemos la victoria. Estamos, Señor, al final, nada falta para que nos vamos a casa, Señor. Te necesitamos, tantas peticiones detrás de cada mano, en cada corazón una necesidad, Señor. Tú sabes, tú las conoces, Señor. Esperamos que ninguna de estas peticiones, de estas necesidades, caiga, Señor, en tierra, sino que sean puestas en el altar, en tu altar bendito, donde creemos, Señor, que recibiremos respuesta. Que estas palabras se graben en el corazón de tus hijos y en momentos de dificultad, de problemas, podamos echar mano de cada una de estas promesas para continuar, Señor, cada día más cerca de ti. Te amamos, Señor, y te agradecemos por lo que tú has hecho en nuestros medios. Y confiamos, Señor, que el que comenzó la obra es fiel para terminarla. Sí, Señor, somos un pueblo agradecido. Hay lágrimas, Señor, en nuestros ojos, en nuestros corazones. Lágrimas de gratitud. No merecíamos haber sido escogidos. No sabíamos, Señor, no sabíamos de esta herencia, pero te agradecemos por estos sellos abiertos, Señor. 7 truenos tronaron sus voces y ahora sabemos, Señor, lo que somos y sabemos dónde vamos, Señor, y esperamos que podamos, Señor, seguir subiendo hasta que lleguemos, Señor, a la plenitud, Señor, a esa estatura gloriosa que tú pides y demandas de nosotros. Gracias, Señor, porque sentimos tu presencia y porque creemos que estás aquí, Señor. Y todo enfermo ha de ser sano, y todos los cautivos han de ser liberados. Y testificaremos, Señor, de lo que tú has hecho en nuestros medios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.